Tengan muy buenas tardes, apreciados participantes. Hoy vamos a la segunda actividad de lo que respecta a la cátedra de casación penal. En la primera clase es que tocamos algunos temas y hablamos sobre los principios de lo que son los remedios procesales. Vamos hoy a profundizar un poco en unos recursos que forman parte del proceso penal. Hablaremos un poco del primer recurso, por clasificarlo en sea la importancia como muy por partes. Hablaremos sobre el recurso del habeas corpus. Y comenzaremos diciendo que el habeas corpus es una institución muy antigua, cuya aparición parece remontarse a partir del siglo VII. Su larga evolución y su estrecha vinculación con la historia política y constitucional de Inglaterra ha determinado en ese país la aparición de una extensa literatura en torno a esa garantía constitucional y en no menor grado una similar en los Estados Unidos, a cuyo ordenamiento jurídico se fue reincorporada para la época del siglo XVIII, siglo XIII, siglo XVIII. Todo ello va precedido de una reseña con sus antecedentes que, como es natural, se remonta directamente a la antigua griega y al derecho romano. Dicho esto, pues quiero explicarles que el habeas corpus es una institución, pues, como dije inicialmente, que es muy antigua, que data del siglo VII y que su primera vinculación fue en Inglaterra. En la antigua griega, para aquel entonces, el habeas corpus ha estado históricamente referido a la libertad personal o física y a los medios de cómo se debe ser protegida. La idea misma de la libertad es muy antigua y en ello se respeta y aparece por primera vez en la cultura griega, cuyos políticos, historiadores, literatos y filósofos hicieron de ella algo fundamental para el desarrollo de los polis, aunque por la inevitable limitación que tuvieron solo se llegó a defender las clases económicas o sociales denominantes. Por otro lado, no empezó el valor casi sagrado que tenía la libertad entre los griegos. Recuerden ustedes que el derecho a la libertad es un derecho natural que nace con el individuo y que está consagrado dentro de las normas constitucionales o la Carta Magna de cada país. Aparte de ello, está también establecido por el derecho internacional constitucional como el derecho a la libertad de la persona, que indica que toda persona debe ser investigada en plena libertad y debe ser juzgada de acuerdo al tipo de delito en libertad inicialmente. Sin embargo, hoy, a través del tiempo y la evolución del derecho, en lejos de ir beneficiando este derecho consagrado como norma constitucional, es vulnerado cada vez y son personas que muchas veces son detenidas por cualquier irregularidades que no merecen sanción de arresto y sin embargo son detenidas y son violentados su debido proceso. La libertad tan pregonada por Salón, Perícles o Aristóteles no impidió, aparte del dicho beneficio, a una mayoría de su población compuesta por metecos y esclavos en aquel tiempo, que según conocido censo del año 309 a.C., era Atenas no inferior a las 400.000 personas, que incluía a los lidios, los frigios, las tracias o los excitas. La misma esclavitud fue justificada teóricamente por Platón, Aristóteles y Cicerón y defendida por el derecho romano. Aún en el siglo XIII, un doctor de la Iglesia justificaba la esclavitud por naturaleza. O sea, se hablaba del habeas corpus, del derecho a la libertad, y sin embargo existía la esclavitud, que eran personas que estaban prácticamente eh, privadas de una libertad y como en un estado de secuestro en aquel entonces. Sin embargo, en Roma la aparición del derecho romano significaba el inicio de una protección jurídica a la libertad del hombre, pero siempre dentro de limitaciones ya señaladas y que son propias de la época. Es cierto que en Roma existieron ciertas figuras como la ius vocatur, que autorizaba a emplear la fuerza contra el deudor moroso, y a manus injectum, según el cual, si el condenado pagaba la deuda al acreedor, podía conducir a su casa, encadenarlo y tenerlo privativo. Al término de los 60 días, venderlo como esclavo o mandarlo a matar. Más adelante, el concepto del amparo de la libertad
se formalizó con la institución del Ius Tribunus, funcionarios inviolables con facultad de vetar las decisiones de los magistrados y de ejercer para defender a los plebeyos de acciones injustas de los patriarcas. Posteriormente vienen las leyes de Valerio Puricola, que prohibían las penas corporales contra los ciudadanos que han apelado al fallo del pueblo, y la custodia libera y excluye toda prisión preventiva. Todos estos recursos tuvieron su culminación, por así decirlo, en el interdicto de Homini Liberum, ya en la época del Imperio 530 antes de Cristo, que resume y se puede sintetizar el aporte del derecho romano a la protección jurídica de la libertad. Esto quiere decir que no es que la libertad viene siendo reciente, no. Esto data de muchos años antes de Cristo en el Imperio Romano, y que está establecido como el derecho a la libertad de todo ciudadano. El pretor exhibe al hombre libre que con dolo malo retiene. ¿Por qué? Porque se logra resarcir las deudas, los problemas que tenía, y se le concede de inmediato la libertad. El supuesto de este interdicto es la existencia de un hombre libre. Ahora bien, no todos eran libres en Roma antigua, por lo que es necesario destacar la diferencia entre el libre y el esclavo. Esclavo es la condición de una persona que está bajo la propiedad de otro, que es dueño, dominus. El esclavo nacía o llegaba a ser por diversas razones, ya sea por las guerras, etcétera, etcétera. Los hombres libres podían ser ciudadanos, no ciudadanos ingenuos y libertinos. El ciudadano gozaba de todas las prerrogativas. El ciudadano estaba regido por el ius gentium. Es el extranjero ingenuo, es el que nace libre y nunca ha sido esclavo o libertino, y es el que ha sido liberado de su esclavitud legal. En un mismo orden, tenemos que los antecedentes históricos del habeas corpus se encuentran en el derecho romano, en el interdicto, exhibiendo a través del cual todas las personas podían solicitar la manifestación del hombre libre que fuera privado de la libertad. Entre las garantías más antiguas de los ingleses contra un arresto injusto encontramos órdenes de gabinete o restrictos expedidos por el Tribunal de Chancillería u otros tribunales judiciales del reino. El habeas corpus, este último llamado así como Sansonetti, porque comienza con la palabra habeus corpus, fue el medio de garantía más usado y más seguro, que consistía en una orden directa de un tribunal de justicia a todos aquellos que tenían en su poder a la persona detenida, a fin de que se les sea presentado el cuerpo de éste y su asunto para tramitar su libertad de inmediato. Un ejemplo de lo que es la introducción del habeas corpus. En nuestra legislación se establece que una persona, luego de ser detenida, debe haber un lapso mayor de 48 horas para llevarlo al tribunal competente, a la audiencia de presentación. Transcurrido este lapso de las 48 horas, si esa persona no es puesta a la orden de un tribunal, automáticamente la defensa que tenga para ese momento puede interponer el recurso de habeas corpus. ¿Por qué? Porque esa persona está siendo privada de la libertad y debe ser puesta de inmediato en libertad plena y continuar con las respectivas investigaciones si fuese necesario. Esto le corresponde al juez de control, porque aparte de ser juez de control, debe ser un juez de garantías constitucionales y debe ser también el juez que depure el proceso cuando hay vicios. Y mantener a una persona privada de libertad sin ser puesta a la orden del tribunal en el tiempo establecido, según la norma establecida dentro de los procesos, está cayendo en un arresto violatorio de toda norma constitucional y el debido proceso, y por lo tanto va allí la presentación del habeas corpus. Voy a hacer una pequeño repaso de más o menos cómo existe el recurso de habeas corpus
en algunas legislaciones de diferentes países. En 1830, Brasil fue el primer país latinoamericano en introducir al habeas corpus. Repito, en 1830 Brasil fue el primer país latinoamericano en introducir el habeas corpus en un sistema judicial a través del Código Penal de 1830 y fue regulado por el Código Procesal Penal de 1832. Desde entonces, el habeas corpus se ha extendido a varios países. Sin embargo, a América Latina pertenece el mérito de haber hecho suya esta institución que ha tenido un desarrollo propio y de perfiles definidos. Así, Brasil es el primer país latinoamericano que tiene la mayor experiencia en la práctica del habeas corpus, porque fue el primer país que dio inicio en nuestra área en 1830. Mientras esto sucedía en Europa, en América Latina se preparaba una expansión de derechos teniendo como precedente la acotado en las líneas anteriores y con necesidad de salir del yugo británico. Es así que en Estados Unidos de América declara su independencia a la corona británica el 4 de julio de 1776 y elaboró un documento denominado la Declaración de Independencia, en donde el Congreso de este país aprobó dicha declaración. La misma fue redactada por Thomas Jefferson, el cual escribió este documento como una explicación formal en el Congreso. Había votado el 2 de julio de declarar su independencia de la Gran Bretaña. Desde la Constitución de Brasil de 1891, el habeas corpus ha sido un remedio constitucional. Fíjate la palabra que yo utilizaba inicialmente en la primera clase de remedios procesales. Sin embargo, después cuando comenzamos a investigar, a profundizar, aparece que en los textos jurídicos dice que la Constitución de 1891 del Brasil, el habeas corpus ha sido denominado un remedio constitucional. Es así como la Constitución de la República Federativa de Brasil en 1988, en el título 2, capítulo 1, de los derechos y deberes individuales y colectivos, en su artículo 5, confiere el habeas corpus siempre que alguien sufra, o sea, o se le cree una amenaza de sufrir violencia y coacción de su libertad por ilegalidad o por abuso de poder. Por esto, el habeas corpus data cuando el responsable por la ilegalidad o abuso de poder fuese una autoridad pública. Cabe señalar que el habeas corpus sirve como una medida procesal para pedir la declaración inconstitucional de las leyes y de los actos ejecutivos. El habeas corpus en México no se ha garantizado la libertad mediante la figura del habeas corpus, sino a través de un juicio de amparo incorporado a su derecho positivo en 1841. En México es en 1841 que se impone no el habeas corpus, sino un recurso de amparo incorporado al derecho positivo de 1841 a nivel local y en 1857 a nivel nacional. Uno de los campos que cubre el amparo es que la doctrina denomina amparo de la libertad, es decir, el amparo para proteger la libertad corporal o ambulatoria. En la tradición y en la protección del derecho a la libertad está garantizada fundamentalmente y considerada como un remedio inmediato en contra de las detenciones ilegales e injustificadas. Así seguimos profundizando en el conocimiento del habeas corpus y llegamos al país de Argentina, donde se menciona que por primera vez a nivel nacional en la ley del 48 de 1863 se señala que a pesar de que no estuvo expresamente consignado en la Constitución de 1853, sí lo estuvo en la Constitución peronista de 1949 y que su artículo 29 consagra que todo habitante podía interponer por sí o por intermedio de sus parientes o amigos el recurso a habeas corpus ante la autoridad judicial competente, restricción o amenaza a la libertad de su persona. El tribunal comprobada la violación haría cesar la restricción de detención o de amenaza que sobre el que le invoca se vea lesionado. Actualmente la Constitución de la Nación de Argentina consagra en la primera parte del capítulo 2 nuevos derechos y garantías. El artículo 43
el amparo y el habeas corpus, en donde la acción del amparo puede ser interpuesta contra todo acto o omisión de autoridades públicas o de particulares. Así pues, volvemos a ver otra situación en la legislación. Vamos a ir a la legislación de Perú. Y dice que el habeas corpus fue consagrado por primera vez en Perú en 1897, en una ley y posteriormente en las constituciones de 1920, 1933 y 1979. Señalan que la ley 23.506 de 1982 señaló en su artículo 12 de manera muy amplia que la acción de habeas corpus procedía enunciativamente en caso de torturas, desapariciones o similares, por el hecho de que esta legislación nace luego de que Perú retornó a la democracia tras 12 años de gobierno militar, que fueron de 1968 a 1980. La Constitución Política de Perú de 1999 estableció en su título 5 de las garantías constitucionales del artículo 20, numeral 1, que la acción del habeas corpus procede ante un hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. En Colombia, la primera consagración del habeas corpus se encuentra en la Constitución Política de Estado de la Nueva Gran Granada en 1832 y cuyo título décimo hacía las disposiciones generales en su artículo 186, que se dispuso que entre 12 horas a lo más de verificar la prisión o arresto de alguna persona expedida del juez, una orden firmada en la que se expresan los motivos de arresto y prisión y si debe o no estar o continuar incomunicado el preso, y se le haría copia de ella. El primer estatuto sobre el habeas corpus fue implementado en Colombia a través del decreto de 1358 en el año de 1974 y que fue desarrollado en los artículos 56 al 64 del habeas corpus. Dicho así, pues podemos llegar a la conclusión que hay una regulación de esta figura, que cabe resaltar la denominación del recurso que se le confiere y que solo puede proceder después de haber permanecido por lo menos 48 horas la persona privada de libertad, que fue lo que inicialmente cuando comencé a hablar sobre este tema y sobre la historia del habeas corpus. Así pues llegamos a Venezuela. Venezuela, en su primera constitución promulgada el 21 de diciembre de 1811, se establecieron normas que por lo menos en el plano teórico trataban de proteger, aunque sin éxito, el derecho a la libertad y seguridad personal, porque como lo afirma en 1953 Villamonte, la libertad no puede garantizarse a sí misma, necesita una garantía que asegure su vigencia. Y el transcurso de nuestra historia constitucional es solo que la Constitución de 1947, cuando aparece por primera vez el habeas corpus inserto en nuestras normas constitucionales. En tiempos anteriores, solo se reseñaban normas referidas al derecho a la libertad y seguridad personal, pero no como una garantía específica y concreta. La Constitución de 1953, que entró en vigencia el 15 de abril de 1953, fue derogada la Constitución del 5 de julio de 1947. Venezuela vivió bajo un régimen dictatorial, razón por la cual era imposible aspirar que en ese texto se hiciera avances en materia de derechos humanos o al menos se mantuvieran los inscritos en la Constitución derogada, como en todos los reglamentos como en todos los regímenes dictatoriales, se estampa teóricamente en su artículo 35, que son los derechos a la libertad, los derechos a la vida, los derechos a la seguridad personal, colocando así una fachada para encubrir violaciones sistemáticas y que no permitían la aplicación de ninguna norma jurídica en beneficio de estos derechos. Sin embargo, la Constitución de 1953 fue derogada por la Constitución que entró en vigencia el 23 de enero de 1961, la cual adoptó el esquema de proteger los derechos a través de las instituciones especiales del amparo, artículo 49, sin establecer un articulado expreso para instituir el habeas corpus como garantía específica del derecho a la libertad y a la seguridad personal.
Sin embargo, en su quinta disposición transitoria reguló específicamente el amparo de la libertad personal, especificando su procedimiento y los lapsos para su decisión. En dichas disposiciones señala que el mandamiento por el cual se toma la decisión de hacer terminar las restricciones o la privativa de libertad a una persona se pueden denominar y se denominarán a partir de esa fecha aplicación del recurso o remedio procesal habeas corpus. Dicho esto, es un pequeño resumen histórico de lo que es el habeas corpus, que no es más sino que no es más sino velar por el derecho a la libertad de la persona, que el derecho a la libertad que le puede ser vulnerado por un arresto ilegal o por una investigación de punto de vista manejada por abuso de poder. Y entonces leí alguna vigencia de algunos estos países donde están vigentes y siguen vigentes en todas las constituciones de los hermanos países latinoamericanos, siendo Brasil el primer país que lo puso de moda y contando también a la elección venezolana. En el campo práctico, sin embargo, revela la ineficacia de la institución y coloca al descubierto la función que en la práctica ha cumplido el habeas corpus. Un primer indicador lo señala, lo tenemos en el estado de mora, en que incurre el régimen o en el ciudadano, cuanto después de 27 años de promulgación del texto constitucional es cuando se dicta y se coloca en vigencia la ley orgánica del amparo sobre los derechos y garantías constitucionales para seguir las dos instituciones principales para la protección del ciudadano como lo son el amparo y el habeas corpus. Esta normativa puesta en vigencia el 22 de enero de 1968 regula en un solo texto el amparo y el habeas corpus, dejando sin vigencia el procedimiento establecido en las disposiciones transitorias. La regulación establecida induce que el derecho del habeas corpus es parte del derecho de amparo, o si se quiere, es una manifestación del derecho de amparo. La Constitución de 1999, la cual está vigente en su artículo 27, regula el derecho de amparo y a continuación, con la tradición establecida de las disposiciones transitorias de la Constitución de 1961, no hace referencia específica del habeas corpus, sino que nos habla del amparo o a la libertad y seguridad personal, aunque cuando se refiere a las atribuciones del defensor del pueblo en su artículo 281 y en su numeral 3 le da competencia para intentar habeas corpus. Señala además el texto constitucional que puede ser interpuesta por cualquier persona y el detenido o detenida serán puestos bajo custodia del tribunal de manera inmediata sin dilatación alguna. Dicho esto, pues ya hemos tocado un temario bastante importante sobre lo que es el habeas corpus, que no es más sino la acción que se debe hacer de inmediato por el abogado defensor, por un familiar cercano a la víctima, al detenido, para que éste sea puesto en libertad. La pregunta que yo haría a ustedes, apreciados participantes en esta cátedra, es: ¿se cumple esto a cabalidad? Tras acotación historia de las legislaciones mexicanas, brasilera, argentina, colombiana, peruana y venezolana, lo que puede decir un paseo por el derecho comparado con varios países donde está vigente el habeas corpus y donde se cumple a cabalidad esto para no vulnerar el debido proceso de una persona que puede ser detenida injustamente. Sin embargo, llama poderosamente la atención cómo personas son detenidas y permanecen 5, 6, 7 meses, hasta un año y mucho más sin ser siquiera prestado ante un tribunal. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿la institución denominada el amparo a la libertad o el habeas corpus existe o no existe? Les dije en la clase anterior que tocaríamos tres recursos muy importantes. Uno el habeas corpus, otro el efecto suspensivo y otro el amparo constitucional. Ya le hemos dado un pequeño introducción a lo que denominamos el habeas corpus. Vamos ahorita a darle una profundización también al recurso de efecto suspensivo. Según esta palabra, el recurso de efecto suspensivo en boca de Edith Pérez Sarmiento, ya fallecido,
Esta apelación implica que cuando en la audiencia de calificación de fragancia el juez de control decreta la libertad del imputado, ya sea libertad plena o con medida cautelar sustitutiva, el fiscal podrá interponer en el mismo acto de la audiencia y nunca después un recurso de apelación contra esa decisión, al cual el legislador le confiere efecto suspensivo. Es decir, que su interposición impide que sea ejecutada la decisión del juez de poner libertad al aprendido, en el cual quedará detenido a resultas de la apelación. Esto es una figura que a mi manera de entender le resta la autoridad al ciudadano juez. ¿Por qué? Porque a medida que vamos a ir explicando, ustedes se van a dar de cuenta por qué digo yo esto. De igual manera vale acotar, lo expresa Lino Enrique Palacios cuando reseña en su obra de los recursos del proceso penal lo siguiente: el de apelación constituye un recurso ordinario cuyo objeto consiste en lograr que un tribunal superior en grado al que dictó la resolución impugnada tras un nuevo examen tanto de cuestiones de derecho como cuestiones de hecho y en la medida de los agravios articulados disponga la revocación o la nulidad de aquella, así como en su caso la de los actos que la precedieron. Esta apelación tendrá como efecto principal la suspensión de la decisión en un lapso no mayor de 48 horas, como le dije inicialmente cuando expliqué lo de la revocación. En eso tenemos que dentro del andamiaje jurídico venezolano existen múltiples herramientas ilícitas para lograr alcanzar un Estado de Derecho que nos garantice que el Estado esté subordinado a las normas jurídicas preestablecidas. Es decir, se obligue a las personas a obedecer las legislaciones y por otro lado a los funcionarios públicos someterse y limitarlos a las leyes establecidas. Esto condiciona a cualquiera órgano a no tener poderes ilimitados, debido a que deben estar circunscritos por las leyes, lo cual determina la verdadera seguridad jurídica en el sistema de justicia venezolano. Esto lo dice muy bonito, donde dice que toda persona, de acuerdo a su investidura, cargo en sus funciones públicas, debe estar sometido sin limitación alguna a las leyes y no puede condicionarlas a su manera de ver o a su manera de poder que tenga, porque lo contrario sería una violación a la seguridad jurídica que está establecida en todo el sistema de justicia venezolano. Ahora bien, cuando profundizamos en el conocimiento de esto y comenzamos a analizar la situación, pues nos podemos entender perfectamente de que estoy diciendo como una letra muerta. Por cuanto existen tantas irregularidades dentro del proceso que uno no entiende cómo una institución como el efecto suspensivo aparezca allí vulnerando la libertad que puede ordenar un juez en su debido momento del proceso, o que pueda ser manipulada por la presencia del fiscal público, del Ministerio Público, quien invoque esta figura de efecto suspensivo. Asimismo, el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, vamos a hablar del 2012, del Código del 2012. Todavía existe en el Código, pero ha habido algunas reformas más. La última fue en el año 22. El artículo 430 establecía que la interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que expresamente se disponga lo contrario. Analizado este artículo, se percibe que el recurso interpuesto suspenderá la ejecutabilidad de una decisión judicial. Explicando lo anterior, los investigadores infieren que el recurso de efecto suspensivo es aquel que suspende la libertad de la persona por una apelación del fiscal del Ministerio Público en una audiencia de manera oral. Rionero en el 2016 dijo, cuando expresamente que para que la interposición de la apelación suspenda la orden que resuelve la libertad del absuelto, el recurso deberá ejercerse oralmente en el propio juicio. Por otro lado, es necesario señalar a Pérez del 2004, quien determina que el fiscal del Ministerio Público es el que deberá interponer recurso de apelación de autos contra la decisión judicial que ordena la libertad del absuelto. Por su parte, la magistrada ponente para aquella oportunidad,
La doctora Mármol, en su decisión de la Sala de Casación Penal del Tribunal de Caracas de fecha 4 días del mes de julio del 2007, indica que el efecto supresivo que produce la interposición del recurso de apelación contra el auto que acuerda la libertad del imputado no debe ser aplicado por mandato del artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los investigadores consideran que la interposición de este tipo de recursos por parte del titular de la acción penal se apega a lo que dictamina la norma, puesto que es una manera de suspensión de la decisión que dictamina el juez al momento de la audiencia. El Código Orgánico Procesal Penal del 2012, en su artículo 430, aduce que solo tendrá efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión judicial que acuerda la libertad del imputado para el magistrado ponente Rondón en su decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 4 del día del mes de mayo del 2005, infiere que la suspensión de la libertad se extingue al dictarse la decisión de la alzada y que todo dicho recurso puede ser ejercido por el titular de esa acción penal. Lo mencionado anteriormente se encuentra su basamento en los artículos 282, 285, ordenal 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Esto quiere decir que era una figura que se vulnera el debido proceso y que lo que hemos tenido oportunidad muchas veces de ejercer, algunos casos de cierto renombre dentro de la institución judicial que no presta su servicio, en este caso en Táchira, Mérida o Apure o Barinas, o algunas veces en la ciudad metropolitana de Caracas. Observamos con bastante asombro cómo esta acción del fiscal del Ministerio Público, quien luego de llevar un debate en todo un proceso de juicio y de ser desvirtuado todos sus medios acusatorios en contra del imputado, al final del proceso, el juez de juicio, visto todos los alegatos y la parte acusadora y la parte de alegato de la defensa y de evacuación de los testigos y todas las pruebas periciales que tuvieron efecto a ser llevadas a juicio, toma la decisión de declarar a la persona inocente. El simple hecho nomás es el ciudadano fiscal pedir la palabra y solamente decir que va a invocar el efecto subjetivo sobre la sentencia, conlleva que la persona quede detenida y él tiene que ejercer la acción, de, perdón, de apelación, que la va a conocer posteriormente la Corte Penal Regional. Esto no es más sino una figura que prácticamente convierte al representante de la bendita pública en juez, parte y dueño del proceso. Porque independientemente durante el proceso investigativo para ir a juicio y la evacuación de todos los medios probatorios en contra del imputado, no le dieron resultados favorables. Entonces, enturbia una decisión de un tribunal de la República, solamente invocando un efecto suspensivo para alargar más la detención de una persona que en el juicio fue declarada inocente y absuelta de toda culpa y que tiene que esperar un poco de tiempo más para lograr obtener su libertad y otros procesos de apelaciones y unos juicios ante un juicio oral y público también ante la Corte con el magistrado y escuchar las decisiones del ponente, cuando no muchas veces pues la Corte está en vacaciones, la Corte hay falta un magistrado porque está de reposo, porque pidió vacaciones o porque abandonó el cargo o pues pidió el cargo. Entonces, hasta que no nombren otro para que haga, cumpla sus funciones, esto trae como consecuencia una dilatación del proceso. Y una persona o personas siguen privadas de libertad única y exclusivamente porque se ha invocado esta figura, la cual no está establecida como punto de vista para que sea
invocada por cualquier cosa. En las últimas modificaciones recientes del código se ha establecido que se establecerá la el nombramiento del efecto suspensivo, invocarlo por parte del Ministerio Público para determinados delitos. Sin embargo, en la República de Cuba, que para nadie es un decreto, tiene un sistema dictatorial, el efecto suspensivo, como en otros países latinoamericanos, fue eliminado de toda acervo jurídico, por considerar una figura ilegal, abusiva, violadora del derecho a la libertad, de la seguridad personal de la persona investigada. Y allí, pues, en Cuba simplemente se invoca el efecto suspensivo cuando son delitos investigados que guardan relación contra el Estado o la soberanía de la República Cubana. Para los demás delitos, el efecto suspensivo no es vigente. Dicho esto, vamos a pasar ahora a otro recurso o remedio procesal, que no es más sino el amparo constitucional. Y vamos a comenzar diciendo que el proceso del amparo constitucional fue introducido en Venezuela en la Constitución de 1961 y se estableció siguiendo la orientación del constitucionalismo moderno latinoamericano como la garantía judicial específica de los derechos y garantías constitucionales, figurándose además como un derecho constitucional de todas las personas a ser amparadas por los tribunales en el goce y el ejercicio de todos sus derechos y garantías con las características bien definidas en el derecho constitucional comparado de América Latina, el cual ha sido regulado ampliamente en el artículo 27 de la Constitución de 1999, siguiendo la orientación del artículo 49 para aquel entonces de la Constitución de 1951. Cuando el citado artículo 27 tipifica lo siguiente: toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y en el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun aquellos inherentes a las personas que no figuren expresamente en estas constituciones o en los instrumentos internacionales o de derechos humanos. El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidades, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer de inmediato la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeja a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro sujeto. La acción de amparo a la libertad o seguridad puede ser interpuesta por cualquier persona o por el detenido o detenida. Inmediatamente serán puestos bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilatación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado de modo alguno por las declaraciones del estado de excepciones o de las restricciones de las garantías constitucionales. Fíjense ustedes que dice que este recurso de amparo constitucional está para el derecho a la libertad y que puede ser interpuesto por cualquier persona en beneficio del detenido o la detenida o por su abogado asistente, que debe ser puesto de inmediato en libertad y no puede ser afectado de modo alguno por la declaración de un estado de excepción o la restricción de garantías constitucionales. O sea, si hay suspensión de garantías constitucionales, una persona puede detener ilegalmente o está violentando su libertad, pues se establece una vez corpus, se establece un amparo constitucional del derecho a la libertad y que debe ser inmediatamente solucionado. Sin embargo, esto no sucede. De esta norma constitucional deriva las notas distintivas del derecho y la acción de amparo de Venezuela, entre ellas su universalidad respecto a los derechos protegidos, a las causas de las lesiones o amenazas, a las lesiones de los mismos, a la forma de su ejercicio y los principios del procedimiento, los cuales desde el inicio fueron desarrollados por la jurisprudencia en la aplicación de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales de 1988. Fíjense usted la importancia de lo que es la aplicación del amparo constitucional.
No solamente es para el derecho a la libertad, sino es para el derecho de ciertas cuestiones que también en la parte civil, el derecho al libre tránsito, cuando me obstruyen una vía de penetración, cuando me quieren violentar un domicilio, para cualquier cosa inmediatamente se debe establecer el amparo constitucional. Cuando una persona le violenta su domicilio por parte de los funcionarios de las fuerzas públicas, fuerzas policiales, fuerzas militares, puede establecer inmediatamente un amparo constitucional. La pregunta que siempre yo me hago es, ¿será que esto surte el efecto necesario? Y una cantidad de cositas que ha sacado yo para traerle a ustedes de algunas situaciones, pero no tiene acotación. Tienen que leerlas porque son demasiado este, compulsivas en el punto de términos a tocar. Sin embargo, voy a comentar algo. La ley orgánica del amparo de los derechos y las garantías constitucionales. Existen sentencias comentadas que fueron negatorias de las acciones propuestas por la accionante. En la primera, se argumenta que la suspensión del efecto de la resolución dictada por el Consejo Supremo Electoral debió intentarse por una acción de nulidad y no por un recurso de amparo que persigue el restablecimiento de la condición subjetiva lesionada, opinión que difiere a la ley posteriormente promulgada que permite el ejercicio simultáneo de ambas acciones. En la segunda, la Corte Contenciosa Administrativa entendió que la acción de amparo era subsidiaria cuando existía un medio específico para controlar la constitucionalidad de la acción administrativa y admitirla en forma limitada sin que con eso llegara a perturbar el sistema jurídico. Esto se debe a algunas decisiones, algunas acciones que fueron interpuestas en el Consejo Nacional Electoral por partidos políticos, que siempre están, pues, son objeto de alguna violación de su estatuto o de la elección de las autoridades de cada partido. Entonces, se acude como una parte, se establecen amparos constitucionales, pero muchas veces no se da la importancia de lo que es para ellos. Sin embargo, SERPA en 1987 señala que el amparo es una defensa de derechos individuales y no un control de la Constitución, aunque en definitiva se resuelve en defensa de la Constitución misma. En este sentido, el autor limita su función a la defensa de los derechos individuales sin considerar las garantías, facultades o potestades que están establecidas en toda la Constitución. Por su parte, Juárez de 1997 planteó que el amparo constitucional es un instrumento de control eminentemente jurídico. Igualmente, la jurisprudencia, según la sentencia del 26/10 del 94, define el amparo constitucional como la acción de amparo. Es un medio judicial que tiene por objeto la protección y resguardo de los derechos y garantías de rango constitucionales. Según Welber Carías del 2000, afirma que el amparo es un derecho constitucional que se manifiesta mediante el ejercicio de múltiples medios y recursos judiciales de protección, coincidiendo con lo expresado también por Bello y por Jiménez, quienes conciben el amparo constitucional como el derecho que tienen todos ciudadanos a ser amparados por los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela en el goce y en el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, cuando estos sean violados o lesionados, o bien cuando exista una amenaza inminente de ser lesionados, teniendo de esta manera todo sujeto el derecho de ampararse por medio del recurso que contiene la norma, con el objeto de obtener la restitución inmediata de la situación jurídica infligida o la situación que más se asemeje a ella. Yo diría lo siguiente: como la mayoría de las constituciones, la nuestra no se cerró ninguno de espacios propicios para las arbitrariedades y en la arquitectura de sus normas protectoras del derecho a la libertad y seguridad personal y en sus mecanismos de protección específica. Es decir, el habeas corpus dejó espacios vacíos, endijas, que requieren de una interpretación para evitar que el amparo a la libertad y seguridad personal sigan siendo una simple fachada, un mero mecanismo limitador y aceptador de la violación de los derechos. Para ello es necesario innovar, abrir espacios para que el habeas corpus proceda en todos los casos relacionados con la detención de las personas o a través del amparo constitucional de la libertad, y que vaya contra las amenazas si realmente queremos que funcione efectivamente el derecho. Es fundamental que los jueces asuman su rol de defensores
de los derechos que se interpretan progresivamente los principios rectores de los derechos humanos y contribuyan a crear un verdadero Estado, ciudadanos minimizados al máximo las violaciones de los derechos. Tomando en consideración, lo leí lo especificado aquí y que he leído de algunas situaciones que obtienen algunos libros, algunos textos, y analizando y consultando para poder presentar a ustedes estos tres recursos tan importantes como el habeas corpus, el efecto suspensivo y el amparo constitucional, pues pudiéramos concretar que para que en Venezuela el habeas corpus, a raíz de la promulgación del nuevo texto constitucional de 1999, va a depender en menor grado de la actuación legislativa y en sumo grado de la actividad de los jueces, quienes no deberán ser custodios del orden. Por el contrario, están obligados a ser guardianes de los derechos, a efectuar interpretaciones exhaustivas a favor de los ciudadanas que acudan cuando les son vulnerados sus derechos a la libertad. La eficacia de la interpretación exhaustiva a favor y la aceptación del habeas corpus o el amparo constitucional en Venezuela es una nueva etapa que comenzó con la aprobación del texto constitucional de 99. Debe depender fundamentalmente de la valentía y la creatividad de los jueces para hacer prevalecer sobre cualquier otro interés la plena vigencia de los derechos humanos. Por eso yo siempre he dicho que la Constitución de 1999, independientemente de quien la promulgó, quien la puso en vigencia, quienes fueron sus constituyentistas, hicieron una Constitución magnífica, con un apego al derecho, a los derechos a la garantía, al derecho a la libertad, pero que posteriormente pues se ha quedado allí como una letra muerta porque nadie la cumple y todo el mundo vulnera esta situación. Por eso podemos decir lo siguiente. Hay algunas sentencias y analizado lo que les he planteado a ustedes, hay un cuestionamiento fuerte ante el efecto suspensivo por parte del Ministerio Público, donde se expone ampliamente su ejercicio, límites y utilidades en el proceso penal venezolano. Todo ello a pesar de las contradicciones que existen en la doctrina sobre la constitucionalidad y de esta herramienta, ya que deja al fiscal como un superpoder respecto a la libertad del imputado. En este sentido, resulta pertinente cuestionar una situación en la que la libertad del detenido quede en manos de alguien que no es el juez, que es precisamente una de las bases fundamentales de un proceso penal, y por lo tanto, si ello no implica una usurpación de funciones, y parece que ciertamente si hay una usurpación de funciones del ciudadano fiscal en este proceso del efecto suspensivo, porque vulnera la autonomía, la autoridad del juez, que es la persona la cual debe llevar la batuta dentro del proceso y es el que toma las decisiones. Sin embargo, convierte al ciudadano fiscal como un superpoder, un superpoderoso, para impugnar la decisión de un fiscal, de un juez, y vulnerar el derecho y el debido proceso del ciudadano que fue objeto de una libertad. El ciudadano juez le otorga, o la ciudadana jueza le otorga, luego de haber hecho un exhaustivo estudio y haber pasado por un juicio muchas veces hasta largo, 2, 3 años, y al final pues le vuelve a invocar el efecto suspensivo. Es definitiva, a pesar de que el Ministerio Público es titular de la acción penal, esta facultad no debe hacerse extensiva a la decisión jurisdiccional de la libertad que le compete finalmente al tribunal. Este instrumento se ha vuelto perverso y es ejercido por un tanto de soberbia y menosprecio, tanto para el abogado, la víctima o el imputado, y para aquellos que no convalidan la decisión del juzgado en funciones de control o de juicio. Tal vez sea una de las tantas razones por las que vemos jueces complacientes que muy pocas veces no acompañan con las solicitudes que pueda pedir cualquiera de las partes. En relación con el amparo constitucional se puede señalar que es un mecanismo, instrumento legal dado a todos los ciudadanos de un país para controlar la constitucionalidad de los actos del poder público y que los demás miembros de la sociedad es una institución procedimental que tiene la finalidad de tutelar el goce, los derechos y las garantías constitucionales, así como también los derechos fundamentales de las personas humanas que no figuren expresamente en la Constitución. Por ende,
No cabe la menor duda que el amparo cuestionar se concreta en un procedimiento judicial especial y en algunas otras formas de prestaciones judiciales. Dicho esto, apreciados participantes, he tocado parte de historia, he hecho un énfasis en el derecho comparado con algunas legislaciones hermanas latinoamericanas, como fue Brasil, Colombia, Perú, Argentina, otro acá en Venezuela, de acuerdo a las normas constitucionales del proceso penal venezolano. Hablamos sobre el habeas corpus, hablamos sobre el efecto sucesivo y hablamos sobre la ley de amparo, de amparo constitucional. Esta clase, hoy es día 15, por favor debe prestar un trabajo, mínimo 6 cuartillas, 6 páginas, para el día 22 de mayo, máximo 10 p.m. Especificándome, según su manera de ver, según lo que yo le he explicado, según lo que ustedes puedan investigar, qué es un efecto suspensivo, qué es un amparo constitucional y qué es el habeas corpus. Y hacer un resumen histórico de cuándo nació y que compararlo con algunos países. Hacer un resumen investigativo, darme su punto de vista sobre cada de estos, sobre el punto de vista de cada procedimiento, pero les repito, mínimo 6 cuartillas, 6 hojas. No es que me van a enviar por favor 2 hojitas allí, una hoja con el nombre de identificación de la persona, de la institución, y una hoja de clase. Es un trabajo que tiene una buena presentación, un buen análisis académico, investigativo y jurídico. Dicho esto, porque pasé muy bien, este trabajo tendrá también una evaluación del 30%, igual que tuve el primero. Y las próximas clases tocaremos todo lo que eran los articulados de la canción penal y cómo se clasifican los tipos de remedios procesales dentro de la canción penal. Muchísimas gracias.